dos cosas que son inmutables, es decir, no cambian. Por lo cual es imposible que Dios mienta. Si Dios mintiese, dejaría de ser Dios. ¿Sí? En Hebreos capítulo 6, ahora sí entramos, verso 13 al 20, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No había otro mayor. Porque nosotros decimos: te juro por mi mamá, te juro por mi papá, te juro por mis hijos, dicen otros. ¿Sí? Pero mire, acá dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y si habiendo esperado con paciencia, esto es importante para nosotros nos desesperamos a veces y queremos que Dios haga las cosas en el tiempo nuestro. Y Dios nunca las va a hacer en tu tiempo, las va a hacer en el tiempo de Él. Hay personas que piensan que Dios lo va a hacer dentro de mucho tiempo y Dios lo hace rápido. Y hay otras veces que usted piensa que lo va a hacer ya y no lo hace todavía. Pero que lo va a hacer, si está prometido en la Biblia, lo va a hacer. Entonces dice de Abraham: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Usted debe alcanzar la promesa de Dios. ¿Cómo? Sabiendo esperar, teniendo paciencia, y que cuando espera no se diluya la fe. Porque hay gente que empieza con mucha fe al principio, pero al demorarse va menguando. Hay que mantenerse estable en la fe. ¿Sí? Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, usted es heredero de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa palabra asirnos significa aferrarse. Yo me aferré a la fe cuando tenía cáncer. ¿Sí? Porque ¿en quién puedes confiar? ¿Qué cosa te da mayor seguridad? Si no es la fe en la palabra, lo que Él dijo. Yo me voy a aferrar en lo que Él dijo en su palabra. Entonces dice ahora: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual traemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro el velo, donde Jesús entró como precursor. Es decir, Él fue el primero que entró, pero nosotros vamos a entrar con Él, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Digo esto porque me da la impresión que las pruebas se han aumentado en el último tiempo. Problemas económicos, problemas de virus y peste por todos lados. Hay muchas más dificultades que antes, pero nosotros tenemos, como dice, una fuertísima esperanza de fe. Aun cuando Jesús dice: no temáis a lo que te pueden hacer mal al cuerpo, pero el alma no te la pueden tocar. Si uno tiene esa certeza, porque el temor a la muerte es el temor más grande que hay. Gente que teme a la muerte y no puede vivir la vida por causa de ese temor a la muerte. Y Dios quiere que nosotros estemos confiados, confiemos en Él. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Inmutable significa no mudable, que no puede cambiar, es inalterable, invariable, firme, estable, estático, fijo, persistente, constante, continuo. Esas son las promesas de Dios. ¿Sí? Y los juramentos de Dios. El pacto que ha hecho Jesús de dar su sangre por nosotros, ese es un pacto de todo lo que está hecho o dicho en el Nuevo Testamento. Usted debe creerlo con todo su corazón. Es verdad, del Antiguo Testamento sacamos las historias, nosotros predicamos y hablamos porque son un ejemplo que fortalece nuestra alma, pero usted tiene que estar centrado. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las palabras de Jesús para mí? Por eso el discipulado es
vayan y enseñen a las personas que guarden las cosas que yo les he hablado, dijo Jesús. Esto es muy importante. Las promesas, los pactos. Por eso es que en 1 Corintios 11:25 dice la palabra de Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: ¿esta copa qué es? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, que la bebieren en memoria de mí. Este pacto fue sellado con la sangre de Cristo. Cuando yo estoy atravesando pruebas y dificultades, ¿en quién puedo confiar? Hay gente que tiene especialistas en la materia de salud, especialistas en el sistema financiero. Hay gente que tiene mucha confianza en acciones. ¿En dónde voy a depositar mi confianza? Yo quiero decirle, como pastor, como ministro, como papá, como abuelo, mi confianza está en Jesús. Sé que Él es inconmovible. Las promesas de Dios son inalterables porque Él es inmutable. En este tiempo donde se promete tantas cosas y después vemos que la gente no cumple, los políticos no cumplen, porque el hombre está limitado a poder cumplir. Hay veces que antes cuando estaba haciendo la campaña política prometía, creyendo que iba a poder hacerlo, y luego, aunque quiso, de pronto no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La confianza de la gente cada vez va bajando de nivel. Pero en Él podemos depositar totalmente nuestra confianza. Y yo, como ministro del Evangelio, ustedes están reunidos aquí y Dios me da la oportunidad, el privilegio es grande de poder hablarles, de que pongan la confianza en Jesús, no en las cosas que el mundo ofrece. Le dije una vez a un joven: ¿por qué depositaste la confianza en las acciones? ¿Perdiste plata? ¿Ahora no la podés recuperar? ¿Por qué no lo invertiste en el reino? Yo dije: mire, yo he invertido toda mi vida en el reino. Toda mi vida con Estela, las cosas más importantes las he invertido en el reino. Venta de terreno, de propiedad, de casa, cuando había que comprar un canal, cuando había que comprar la iglesia. Ahí. Esto que yo hago, mire, tenemos que comprar una pantalla. Esto es bueno porque lo ejercita usted. Y Dios lo ve. Y Dios te bendice. Pero Dios no necesita tu dinero para comprar una pantalla aquí. Pero Él ve. Y dice: dad y se os dará. Es un término, una expresión del reino. Es una palabra del reino. Que el que quiere recibir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar. Entonces uno se va ejercitando y va viendo que los negocios le van bien, va funcionando. Nunca te quedes a mitad de camino, sino que seas de fe. Las promesas de Dios. 2 Corintios capítulo 1, verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son el sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y quiero decirle esto, mire, las promesas están ahí. El que lo lee, lo entiende, y a veces viene el Espíritu Santo que te activa en algo que tú no pensabas, y Dios te activa para creer que va a suceder. Las cosas del Espíritu Santo son impresionantes. Aquellos que hay veces, mire, es bueno conocer a Dios y cómo piensa Dios. La Biblia nos habla de Dios. No hay otro que pueda revelarnos. Y el Espíritu Santo. Entonces, de pronto, uno cuando es joven no es valorado tanto en la familia. Las opiniones del jovencito no son tomadas en cuenta. La opinión de los grandes es la que vale. Y hay veces en ese ambiente uno se cree que tampoco nosotros valemos mucho para Dios. Pero no es así. A Dios le importa tanto el joven como el adulto, como el papá, como el abuelo. Ya cuando llega el tiempo de abuelo pasa algo parecido. Se olvidan de los abuelos. Pero hay uno que no. Ni se olvida del joven. Hay veces los abuelitos ven que antes era distinto. Usted tomaba las decisiones y los demás le seguían. Y ahora de abuelo, usted tiene que seguir a otros. O de pronto nunca vienen a visitarlo. No levantan el teléfono para ver cómo estás, cómo te sentís. Eso duele en el corazón.
Pero si tú sabes cómo te ama Dios, no vas a dejar que ese dolor invada tu corazón de manera que no puedas vivir la vida. No, la voy a vivir hasta el final. Si otros se olvidan de mí, sé que hay uno que nunca jamás se va a olvidar de mí, que es Dios Todopoderoso. Y en los jóvenes ocurre igual. Imagínense, va Samuel para elegir al próximo rey de Israel. Y cuando sabía que era de los hijos de Isaí, y cuando Isaí le presenta a todos sus hijos, excepto uno, que era el más jovencito, él vio al primero, al primogénito, estampa de rey, bien parado, vestido, me parece ver, y él dijo, este es. Pero Dios le dijo en el oído, no te equivocaste, porque tú miraste según tus ojos y así juzgaste, pero no es este. Y le dijo al padre, ¿estos son todos tus hijos? No, es que había uno menor, un jovencito que nadie tomaba en cuenta, pero Dios sí lo tomó en cuenta. En la iglesia hay jóvenes que Dios sí lo toma en cuenta. Aplauda al Señor. Sí, Dios lo toma en cuenta. Dios me tomó en cuenta cuando yo tenía 8 años y a los 10 ya sabía, porque Él me mandó a decir que yo era un predicador. Y tenía 10 años. El pastor no me dejó predicar hasta los 12, pero ya para Dios yo era un predicador. Y tú vales para Dios. Tú vales para Dios. Abuelito, tú vales para Dios. Abuelita, jóvenes, todos valemos para Dios. Dijo, mira, ve a buscar a ese que dijiste que no está acá presente, porque nadie va a comer hasta que él no venga. Y hasta que vino David, con olor a campo, a pelear con osos y leones. Y cuando lo vio, Dios le dijo, este. ¿Y sabe por qué está usted acá en la iglesia? Porque también dijo Dios, este es, esta es. Aplauda, aplauda al Rey de Reyes. Entonces uno tiene que cimentar su confianza, su fe, la esperanza de vida, lo que viene por delante, en lo que Dios piensa de ti. Conocer el amor de Dios para ti. Entonces nunca vas a estar dependiendo de la aprobación de los del mundo, porque muchos somos menospreciados. Cuando yo comencé el ministerio, un pastor que llevaba más años dijo, es un pastor improvisado. ¿Sabe? Me dolió. Pero después dije, bueno, es verdad que recién empiezo. Pero yo no me elegí a mí mismo, me eligió Él. Que se la agarren con Dios. Si usted no tiene que llenar las características de lo que los demás piensan de ti, tú tienes que agradar a Dios. ¿Cuántos me están escuchando lo que estoy hablando? ¿Cómo agradamos a Dios? Siendo fiel en la iglesia local donde Dios te puso. Sé un ejemplo para los demás. Que los demás sigan tu ejemplo. Una persona que asiste, que se congrega, que empuja, que respalda. ¿Sí? Dice la Biblia, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios son sí. Y yo leo eso y digo sí. En Número 23, 19 y 20 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no lo hará. Lo que Dios dice no lo va a hacer. Entonces yo tengo que tener interés a ver qué dice Dios en esta circunstancia para mi vida. Y hoy con la tecnología que tenemos, que muchas veces usted no conoce tanto de la Biblia, pero de pronto pone y dice, ¿qué dice la Biblia de esto? Y ahí le salen un montón de versículos. Necesitamos mucho más fácil ahora que antes. Cuando usted buscaba la Biblia, iba a la iglesia y le decían Deuteronomio dice así, y Primera Corintios dice así, y resulta que después iba a su casa y ni sabía dónde estaba Corintios ni estaba Deuteronomio y tenía que buscarlo y costarle mucho más tiempo. Hoy nos adelanta mucho más el trabajo. Usted no aprende si no quiere. Entonces, claro, usted va a ver que hay distintas interpretaciones de un mismo tema cuando usted va a Google o inteligencia artificial. Entonces usted necesita el Espíritu Santo para que Dios lo guíe con respecto a lo que usted necesita. Usted tiene que ser, su mejor amigo tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces no va a haber fracaso. Dios te va a guiar, Dios te va a acompañar. Yo estoy parado aquí hoy y sé que siempre hay tiempo de pruebas y de lucha y de dificultades, pero yo no estoy solo, estoy con Él.
Si alguien en tu familia te abandona, tus hijos te abandonan, el jefe que tenías te abandonó, si ya la empresa donde trabajaba se olvidó de ti, hay uno que no se va a olvidar. Por eso es que debes honrarlo. Dios sabe si le honras o no, o si lo das porque tiene que obedecer. Una cosa es dar porque tienes que obedecer y otras cosas porque lo amas. Cuando usted ama, da y no le duele. Aplauda al Rey.